Para algunos esta era su primera vez en la fiesta de la sidra natural de Gijón. Yo soy foriato, como decís vosotros aquí. Y a pesar de todo, llegaron dispuestos a disfrutar de principio a fin. Ya la probé, vamos a acabar los 19 están hoy, si nos dejan. No, ya está en el vaso, sí. La lluvia que cayó hasta 5 minutos antes de que se escanciara el primer culete no impidió que gijoneses y visitantes disfrutasen de la tastia de los 18 llagares participantes en la degustación. Eran 10, ¿no?, lo que nos daban y bueno, ya tomamos unos cuantos. Ya probamos alguna, está bastante bien y bueno, la iniciativa también parece bastante acertada porque hay que empezar a poner un poquitín en valor lo que ya sido la cultura sidrera. La verdad que el tiempo antes estaba un poco complicado, pero ahora sale el sol, así que nada. Como no somos aspirines, no somos efervescentes, así que sidra para adelante. En esta 32ª edición, el elogio de oro volvió a quedarse en casa. Sidra Camín de Casa Trabanco se alzó con el premio a la mejor sidra. Es una inmensa satisfacción, es una forma de... Yo creo que es una forma de reconocer el trabajo diario, trabajo semana a semana, desde que empieza la cosecha, desde que hacen los tresiegos. Todo lo que lleva el mundo de la sidra alrededor, hay que hacerlo con mucha pasión, con mucho cariño y con mucho sentido común. Valdeboides del Llagar Castañón se llevó el premio a la etiqueta más guapina de la edición y Antonio Angones de Sidra el Fugitivo el tonel de oro por toda una vida dedicada a la sidra.